Por un lado, la psicología se interesa por tu capacidad de adaptación, tu seguridad y bienestar en términos generales. Por otro lado, en la dimensión espiritual, lo que se busca es la trascendencia, tu capacidad de expresión auténtica y sobre todo tu autorrealización. Estas dos dimensiones van de la mano, pero tenemos que entender que hay diferencias entre una y otra y no necesariamente trabajar en una va a ayudar a la otra si no tomamos conciencia de sus diferencias. Pero si hacemos conciencia de ellas, al final sí que pueden armonizar y podemos tener una vida más plena, más satisfactoria. Así que acompáñame en este video, vamos a profundizar en la dimensión psicológica, en la dimensión espiritual, vamos a ver sus diferencias y si es posible desarrollar ambas a la vez de forma armónica. Yo soy Raciel Tovar, soy psicólogo contemplativo, soy guía de meditación, especialista en mindfulness y me apasiona todo lo relacionado a el arte de la meditación. Así que, bueno, acompáñame el día de hoy en esta reflexión que vamos a tener sobre la psicología, sobre la espiritualidad. Y hoy estoy en el Parque Fundidora, ya he venido varias veces a grabar aquí en la bella ciudad de Monterrey. Les enseño un poco el parque. Hace unos pocos días tuvimos un huracán que azotó la ciudad, pero ya está relativamente todo en calma. Así que vamos a empezar con esta reflexión mientras continúo aquí caminando por el parque, espero no caerme. Vamos a empezar con la dimensión psicológica. Les decía al inicio del video que el interés de la psicología principalmente, en contraste al desarrollo espiritual, es tu bienestar, es tu seguridad y es tu capacidad de adaptación. Esto contrasta con el propósito de la espiritualidad, que es que tú puedas trascender cualquier situación, emoción, conflicto por el que estés pasando y que te puedas expresar de la forma más auténtica posible. No es que tengan que estar en lucha o en conflicto, pero vamos a ver algunos ejemplos de cuando quizás sí se contraponen estas dimensiones, al menos que tomemos conciencia de ellas. Es importante también mencionar que, por ejemplo, la psicología depende mucho, si no es que completamente, de la cultura, de la época, de los intereses sociales, políticos, económicos, hasta un cierto nivel, bastante me parece, el modelo económico pues determina la psicología de la cultura. Ahora, esto puede sonar un poco raro porque podríamos reflexionar, pensar, bueno, ¿qué acaso la psicología no es una ciencia? No debería de tener ninguna influencia de la política, de la economía, así como la física no lo tendría. Bueno, por lo menos no a nivel de explicación teórica, ¿no? Sí que ha tenido mucha influencia política la física con el desarrollo de armas nucleares, pero regresando a la psicología, vamos a poner un ejemplo de cómo sucede esto, ¿no? Por ejemplo, hace no mucho, hace 50 años, y ¿saben qué? Ya me aburrí de caminar por el mismo lugar, me voy a aventurar a caminar un poquito por un lugar más transitado tal vez, espero no chocar con nadie. Pero les decía que hace no mucho, hace quizás unos 50 años, para la psicología clínica, el ser gay, el simplemente estar fuera de la norma, no ser heterosexual, pertenecer a la comunidad LGBT, la psicología lo definía como una desviación, como un trastorno, como una transgresión, como algo que tenías que ser capaz de solucionar, y ahí es donde viene el concepto de adaptación. O sea, necesitarías, claro, entre comillas, un tratamiento para adaptarte quizás a estos deseos en esa época desadaptativos. ¿Sí? No sé si me están siguiendo. Hoy, por supuesto, el día de hoy,
ya está en retrospectiva, suena absurdo, ¿no? ¿Cómo es que la psicología lo llegó a considerar eh, el tener una preferencia o identidad sexual distinta? ¿Cómo lo llegó a considerar una desviación? Bueno, porque estaba sirviendo a los intereses políticos, económicos de la época, o sea, básicamente pues intereses empresariales, ¿no? Y no quiero poner a la psicología como la mala del cuento, sino que simplemente pues es una herramienta para que en el nivel más básico tú puedas adaptarte, que es el concepto que estamos abordando, a la situación. Pero entonces, ¿dónde entra ahí la espiritualidad? Bueno, a la espiritualidad no le interesa tanto tu adaptación, por lo menos no en este nivel tan básico. Le interesa tu capacidad de trascendencia, ¿sí? Entonces, vamos a regresar quizás a 1950, quizás tú te identificas con una persona gay, transgénero, y ok, la psicología en esa época no te iba a ayudar, tal vez iba a empeorar las cosas, pero con un buen desarrollo espiritual, sí que pudiste quizás haber trascendido esa situación, ¿no? Entendiendo que hay un propósito de vida más allá que simplemente adaptarte a lo que todos están esperando de ti. Vamos a trasladarlo ahora a un ejemplo más actual con el que todos nos podamos identificar. Por ejemplo, esto le pasa a muchas personas, ¿no? Quizás tienes relativamente un buen trabajo, bien pagado, pero no te gusta, no puedes expresarte de forma auténtica, sientes o muy probablemente sí te están pues explotando un poquito y vamos a cruzar la calle. Es que están pasando la gente en bicicleta, con patines. Bueno, esto de andar grabando con gente transitando ya vi que tiene su reto. Pero bueno, nos estamos divirtiendo, nos estamos adaptando. Les decía que, por ejemplo, en la cultura actual, puedes tener este trabajo bien pagado, pero no es, pues no es lo que tú estás buscando. Y entonces vienen estos sentimientos típicos como de, oye, ¿y si me cambio de trabajo a un lugar donde pueda probar más nuevas habilidades, donde me sienta mejor? Pero vienen, claro, esta narrativa a veces autodestructiva que sabotea tu crecimiento espiritual, que es, pero es que no es tan seguro, es que acá me van a pagar menos, es que todo el mundo me dice que no me salga de esta empresa que es súper reconocida. Entonces ahí es donde uno tiene que poner el balance, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito? Bienestar inmediato, bienestar entre comillas, esta seguridad, o necesito ser capaz de trascender esta situación y arriesgarme exponiendo un poquito mi bienestar psicológico. ¿Por qué digo exponiéndolo? Porque vas a exponer primero tu identidad, dado que nos solemos todos identificar mucho con nuestro trabajo. Nuestro yo termina convirtiéndose en lo que producimos porque pues, es la cultura del capital en la que vivimos, ¿no? Pareciera ser que nuestro valor está en función de lo que producimos. Y la dimensión espiritual nos ayuda a entender que esto no es así. Entonces, creo que ahí ya está quedando un poco más claro la diferencia entre la dimensión psicológica y espiritual, ¿no? Entonces abordamos el concepto de adaptación. Ahora, otra diferencia es el concepto de seguridad, ¿no? Que ya nos adentramos un poquito en él. Pero en la psicología va a buscar tu seguridad física, emocional. Y por supuesto que yo recomiendo bastante ir a terapia, ir con un psicólogo, entenderte mejor, entender tus traumas. Pero si no trabajas también tu dimensión espiritual, que ojo, la espiritualidad no tiene que ver necesariamente con ir a misa, con prender inciensos, con, no sé, vestir de una forma, vestir de blanco. Todo eso puede ayudarte a entrar en un mood espiritual, identificarte con un grupo espiritual. Pero creo que la espiritualidad al final es sí, lo que ya dije, trascendencia, autenticidad, propósito de vida, pero acercarte más a tu esencia, a tu expresión más real tuya, más pura, ¿no? Entonces muchas veces la espiritualidad pone en riesgo esta seguridad psicológica, como por ejemplo que puede ser que tú ya vivas en una ciudad a la que ya te adaptaste, ya tienes incluso una casa o rentas un departamento,
ya sabes cómo moverte, ya tienes tus estudios, ya podrías hacer una vida ahí. Pero, claro, aparece esta cosquilla espiritual, tal vez le podemos llamar, ¿no? De que hay algo más, hay otra vida allá afuera, hay otras experiencias, hay otra forma de expresarse, de relacionarse con los demás, que no todo es esta vida citadina, típica de trabajar un poco miserable de lunes a sábado para esperar con ansias que llegue el domingo y poder descansar un poquito, alcoholizarse, que no estoy en contra de eso, pero hay muchas personas que buscamos algo más y entonces pues tenemos que poner en riesgo nuestro bienestar psicológico, ¿no? Y cuando digo poner en riesgo, es hacerlo de forma inteligente, no significa decir voy a tomar todos mis ahorros y me voy a ir a la Ribera Maya a salvar tortuguitas y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, quién sabe, habrá quien lo haga así tan drásticamente, pero no, yo creo que podemos hacerlo de forma inteligente, sí, siempre tomando un riesgo, pero es un riesgo medido, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, muchas veces se nos plantea estas situaciones. Creo que es mucho más frecuente en mis pacientes, yo lo veo, creo que lo vean todos. O sea, en algún punto este dilema de estoy buscando algo más allá de esta falsa seguridad. ¿Y por qué digo falsa seguridad? Porque al final la psicología lo que nos da es una seguridad limitada, porque una vez que tienes un patrimonio, una casa, una familia, hijos, pues todo esto es temporal, todo esto es efímero, es inevitable perder las cosas que queremos, a las personas que queremos, nuestro cuerpo va a cambiar, nuestro yo, el yo con el que nos identificamos en este momento. Por ejemplo, hoy tengo 35 años, el yo con el que me identifique cuando tenga 50 años es otro, entonces no tiene mucho sentido aferrarse mucho a cosas que son transitorias, pero se trata de encontrar un balance, ¿sí? No es ir a los extremos donde todo seguro, todo, ay, me distraje con una ardillita, no la creo que no se ve, pero por ahí anda una ardillita. Y el otro concepto que nos falta contrastar, ¿cuál era? Hablábamos de bienestar, ese sería entonces el tercer concepto, que a la psicología le interesa tu bienestar, claro, tu salud mental, no estar en una depresión, no tener un... Ah, ya encontramos a la ardillita, ¿sí se ve? ¡Hey, amiga ardilla! Creo que la ardillita está también pasando por... ¡Ay! su crisis existencial, ¿no? Diciendo, ¿y si soy algo más que esta ardilla? Estábamos hablando del bienestar, ¿no? Y tal vez están escuchando ahí un sonido fuerte de la ambulancia, pues sí, tengo una avenida aquí cerca. Pero para la psicología, lo más importante, otra vez, es que estés sano, que estés feliz, entre comillas, ¿no? Pero hay veces que cuando tenemos este despertar espiritual, ¿no? Esta chispa que nos conecta más con nuestro ser más auténtico, pues vamos a poner en riesgo un poco nuestro bienestar, nuestra seguridad, y nos vamos a retar en nuestras capacidades de adaptación, ¿no? Para buscar algo diferente. Entonces, eso serían en términos generales las diferencias. Repito, a la psicología le interesa tu seguridad, tu capacidad de adaptación, de bienestar, pero en función de la cultura, del modelo socioeconómico. Mientras que para la dimensión espiritual, si bien la expresión de cada quien va a ser única e irrepetible de cómo lleva a cabo su espiritualidad, la realidad es que al final todos buscamos lo mismo espiritualmente, ser felices, evitar el sufrimiento. Pero ese desarrollo espiritual, ese camino, implica poner en ciertos momentos en riesgo nuestra seguridad psicológica, emocional, salir de la zona de confort, como bien dicen muchas personas que hablan del desarrollo personal. Entonces, para ir concluyendo este episodio, no quiero que se queden con la idea como
que la psicología aquí viene a ser la mala del cuento y que entonces la espiritualidad es mejor porque está sí en un plano más elevado, sino que para llegar justamente a este plano más elevado, primero necesitamos atender la dimensión psicológica. Eso yo lo entiendo como estar en conexión con la tierra, estar en conexión con la naturaleza, nuestra naturaleza. Es decir, quizás tenemos un sueño, una meta que cumplir, algo donde vamos a expresarnos de forma más auténtica, vamos a ser más reales, quizás en otro trabajo, quizás yéndonos a vivir a otro país, quizás teniendo una aventura, irnos de mochileros, ¿no? Hacer un viaje. Pero creo que antes hay que cuidar también toda esta dimensión psicológica, en tanto entender, bueno, ¿y cuáles son nuestros traumas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Nuestras áreas de oportunidad emocionalmente, ¿no? Yo creo que no se trata de negar una realidad que a veces nos es incómoda y simplemente escapar, ¿no? Porque estaríamos repitiendo estos patrones desadaptativos, estos patrones limitantes en otra situación disfrazada de desarrollo espiritual, ¿no? Como decir, me voy a ir a la India a tener como esta despertar espiritual y abandono, digamos, mi trabajo, mi familia. Entonces, yo creo que se trata de primero que tú ubiques tus potencialidades, primero psicológica, espiritual, y las empieces a trabajar y yendo a terapia, practicando meditación, y ahí es donde yo encuentro esta convergencia en la psicoterapia contemplativa o en la psicología contemplativa, que es justamente el estudio armónico de estas ambas dimensiones. Hay muchos enfoques psicoterapéuticos que tienen esta, digamos, psicología tradicional, que es simplemente ayudarte a adaptarte, ¿no? Que seas un buen trabajador, buen hijo, buen padre, pero no les interesa tu desarrollo espiritual. No es hasta que llega pues la psicología humanista, la psicología positiva, la psicología contemplativa, que voltean a ver también esta capa más trascendental, donde ven que la meditación ayuda a desarrollar también cualidades psicológicas, influye en el desarrollo de la estructura cerebral, incluso la meditación te ayuda a generar nuevas conexiones neuronales. Entonces no están tan separadas, ¿saben? Estas dimensiones. Entonces mi recomendación es primero empezar a explorar de la forma más sincera, más genuina posible ambas, ¿no? Ya sea yendo a terapia, practicando meditación, leyendo sobre estos temas, y tú vas a ir encontrando la forma en la que puedes unirlos de forma armónica, ¿no? Personalmente yo he tenido mucho desarrollo y soy psicólogo, pero por supuesto también tengo que tener mi proceso psicoterapéutico. He aprendido mucho de mí mismo, a conocerme mejor, a ver mis conflictos no resueltos, emocionales, mis heridas, gracias a la psicoterapia. Y entonces esto me ha dado un espacio para, cuando entro en el silencio de la meditación, entender que no soy esos traumas, que no soy esas limitaciones, pero no por una negación en la que solo busque identificarme con lo más alto, ¿no? Sino dándome cuenta que puedo voltear a ver las partes más oscuras, más narcisistas, más tenebrosas, digamos, de mi propia personalidad, y darme cuenta que puedo ser capaz de estar frente a ellas, llorar, enojarme, entenderlas, para después soltar todo eso. Una vez que ya trabajé esa dimensión psicológica que tiene mucho que ver con el cuerpo, con realmente sentir y no reprimir o negar, para entonces entrar en el silencio de la meditación, y después de esta etapa de silencio, dar espacio para que surja, ahora sí, el aspecto más trascendente, la compasión, entender el aspecto de la sabiduría budista, ¿no? La vacuidad, que todos los fenómenos son vacíos de existencia inherente, que nuestro yo, nuestra personalidad tampoco tiene una base absolutamente concreta, fija, sino que está en constante cambio, y que es gracias a ese cambio constante, a esa vacuidad, que mediante una imaginación creativa y sabia podemos en una meditación imaginar que disolvemos nuestro yo limitado con el que nos identificamos para construir un nuevo yo basado en arquetipos que sintetizan el
potencial virtuoso de aspectos como amor universal, amor incondicional, compasión, entender la impermanencia, generosidad, gratitud, este sentimiento genuino de agradecer, de elegir momento a momento, eh, llevar tu atención a algo que te va a ayudar a crecer, a ser una mejor persona, en vez de identificarte y dejarte llevar por esta autonarrativa destructiva de victimismo. Y bueno, esa es un poquito mi experiencia, tal vez me extendí un poco, pero quería transmitirles la idea de cómo en mi persona yo creo que aterrizo o trabajo la dimensión psicológica con la dimensión espiritual. No son el punto final que quería llegar es que no es que una sea mejor que otra, sino que necesitamos trabajar ambas de forma armónica. Quizás va a haber momentos en los que le tengas que dar más atención a una, después más atención a otra, pero no puedes negar ninguna de estas dimensiones. No puedes vivir únicamente en el confort del bienestar, de que ya te identificaste con tu grupito, con tu trabajo, porque eventualmente la realidad samsárica cambiante te va a poner a prueba y tampoco puedes solo identificarte como un ser elevado, como un ser que no va con las modas del consumismo, porque somos seres que estamos, eh, todos pertenecemos a una red de bondad de la cual no podemos dejar de formar parte y en algún momento, por más espiritual que te creas, vas a recibir los beneficios de que vivimos en un mundo moderno capitalista y vas a disfrutar de productos y servicios que son bonitos, son cómodos y no tiene sentido, ¿saben? Luchar contra ello, ¿no? Es absurdo pensar que una persona espiritual tiene que abandonar sus riquezas y trabajos, sino, o sea, la espiritualidad es cómo me relaciono mejor con el mundo de forma más sabia, de forma más amorosa, más trascendente, sin generar un conflicto, un choque de, ay, es que yo soy espiritual. En fin, espero que les haya gustado esta reflexión y si les gustó, compártanme, déjenme un comentario, incluso si no les gustó, pueden darme un dislike, no pasa nada. Pero ayúdenme a saber esto, si lo que estoy diciendo les hace sentido. Síganme en YouTube, en Spotify. Y les recuerdo que por ahí también pueden entrar a mi página, racieltobar.com, para que vean los cursos de meditación que estoy dando. A veces doy charlas, webinars gratuitos, en vivo, tengo meditaciones. Y lo importante es hacer comunidad, conocernos y crecer juntos en este camino espiritual. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.